pena todo lo que mencionaron ahí. Pues en últimas, soy, como ustedes, un apasionado por la educación. Y eso es lo que en últimas nos convoca hoy. Y yo hago un símil justamente con el Quijote de la Mancha. Y es que los educadores somos como los Quijotes de la Mancha, donde los domingos, usualmente antes de comenzar la semana, pues nos ponemos la armadura y nos preparamos justamente para aventurarnos a los caminos de una nueva semana como tal con nuestros estudiantes. Y pues por lo más de que preparemos una clase o un contenido, pues siempre nos sucederán mil cosas que nos cambiarán esa planeación y nos llevará a otras cosas y a otras cosas y otras cosas. Entonces, bueno, por eso justamente como unos Quijotes nos aventuramos a construir, a generar cosas diferentes y bueno, esto es lo que pues también de cierta forma vengo pues como tal a compartirles, a transmitir como tal dentro de mi experiencia y sin duda co-crear con ustedes. Entonces, para comenzar, les voy a compartir mi pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? Ah, bueno, sí, ya por acá tengo el botón de compartir pantalla. Y pues por acá tengo varias cosas abiertas, pero voy a comenzar con una recomendación. Hay una página que se llama Webkey, webkey.com, y los voy a invitar a que ingresen a webkey.com. Pues yo sé que en estos momentos algunos están en sus celulares o en los computadores, porque webkey.com nos permite crear un repositorio de contenidos digitales que nosotros guardamos, donde las páginas que recorremos las podemos guardar. De esta manera no se nos pierde. Entonces, ahí construimos justamente un inventario de herramientas de páginas y contenidos, pues ya que estamos, digámoslo, en esta pandemia que no es ajena a ninguno de los países de América Latina y el mundo, pues nos ha generado migrar a la educación de otra forma. Entonces, en ese orden de ideas, pues los voy a invitar a que ingresen a Webkey y que comiencen allí, pues van a encontrar estos recuadros, pueden crear categorías y en los recuadros ustedes pueden digitar páginas. Voy a hacer un ejemplo con Facebook, www.facebook.com. Yo acá puedo decir Facebook, red social, ¿cierto? Y como pueden ver, el loguito me cambió, le doy Submit y inmediatamente me crea como un botón. De esta manera siempre conservo el botón para ingresar a las páginas. Estos son videos de YouTube que he encontrado justamente de cómo dar clases por WhatsApp, nuevas formas de aprender y enseñar a partir de la pandemia, contenidos que otros colegas en otros lugares del mundo han compartido. Acá hay unas de técnicas de modelos de virtualidad del Tecnológico de Monterrey. Entonces son un montón de recursos educativos que nos permiten conservar la información. Voy a activar por acá el chat. Muchas gracias por las felicitaciones, los que me escriben por acá todavía. Entonces, bueno, los voy a invitar a lo siguiente. Para comenzar, voy a utilizar el chat. Les voy a mandar un enlace en un momento. El enlace los va a conducir a una página que se llama Padlet. Es un muro virtual donde, como pueden ver, lo que vamos a hacer es ingresar y van a encontrar una pregunta. Objetos virtuales de aprendizaje. ¿Cómo provocamos el deseo de aprender? Entonces les voy a mandar el enlace de esta página para que por favor ingresemos. Y es muy simple. En esta parte inferior de la pantalla, en este botón de más, simplemente le dan clic y les abre un recuadro. La idea es que en este momento ingresemos a esta página y ustedes puedan ingresar, voy a poner la privacidad pública, y ustedes puedan ingresar a este espacio y contestemos entre todos esta pregunta. ¿Listo? Entonces les voy a compartir en este momento en el chat el enlace del Padlet para que ingresemos allí, por favor. Y esa es la primera pregunta que vamos a tener en este espacio de encuentro. Yo sé que un congreso en ocasiones es como, bueno, sentados, vamos a escuchar, pero en este los voy a invitar a interactuar porque justamente a pesar de la distancia nos vamos a conectar con estos medios digitales. Entonces los invito y les invito a que ingresemos al enlace que les acabo de mandar y contestemos esa pregunta. ¿Cómo provocamos el deseo de aprender? ¿Cómo lo estamos haciendo en estos momentos en medio de un montón de restricciones de la educación y que nos puso a la educación desnuda? ¿Cómo que desnuda? Sí, porque nosotros habíamos puesto a la educación en el mismo lugar de la escuela, la universidad como infraestructura. Y resulta que lo que nos encontramos en estos momentos es que la educación no depende de la infraestructura. La educación es otra cosa completamente distinta que ya la vamos a ver.
Listo, por acá ya vemos el primero que comienza dándonos alientos y estímulos. Muy bien. Recuerden, en el signo más, vamos a agregarlos. Por acá me salen las notificaciones de Padlet. Ahí vamos agregando, muy bien, haciendo divertida la clase y el material, muy bien. Motivando. Ejemplo y práctica, dando aliento y estímulos, usando videojuegos que más le gusten a los estudiantes, sí, así es, partiendo de sus emociones, muy importante eso. En últimas, pues la educación es un acto de provocación y de transmisión de la cultura. Entonces necesitamos partir de las emociones. Por eso quizás hoy me puse mi camisa de Colombia, porque es justamente desde las emociones donde empezamos a transmitir un montón de elementos también. Voy a seguir mirando por acá lo que nos siguen compartiendo. Llamando a diario y chateando con las familias puede ser una alternativa, sabiendo cómo están. Es muy importante, si no sabemos cómo están en estos momentos de cuarentena, seríamos muy atrevidos, por decirlo así, pues hacer unas exigencias dentro de la dinámica educativa, si sabemos pues que hay unas dificultades como tal específicas. Eh, Voy a compartir por acá, se van a sentir mi retorno, pero es porque la voy a compartir en mi Facebook. Comenzamos, mientras ustedes van allí compartiendo los contenidos. Voy a parar en un momento, les voy a invitar a que paremos en este momentico, por favor, para que leamos lo que nos han compartido los compañeros. Por acá dicen lo siguiente: haciendo divertida la clase y el material para los chicos y con elementos interesantes como los memes. Los memes hacen parte justamente de una forma de estar en clase. Ejemplo y práctica, motivación intrínseca y extrínseca, construyendo y utilizando estrategias innovadoras y como docente siendo parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que cada día se aprende muy bien, llamándolos a diarios, ahorita sí a la observación, saber cómo están las familias, innovando a través de recursos educativos, interactuando en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ejecutando el arte y las emociones a través de la experiencia y las emociones, usando videojuegos que más les gusten, partiendo de los intereses. Bueno, acá encontramos un montón de elementos, vamos a parar ahí para comenzar por acá con el contenido específico de lo que vamos a observar. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir mi presentación. Bueno, resulta que hay un tema que nos convoca y es la pregunta sobre la virtualidad. Y es, bueno, entonces voy a compartir toda mi pantalla para que se pueda ver todos los movimientos que voy a hacer. Entonces la pregunta que nos hacen es justamente, bueno, venga, profe, es que en estos momentos pues necesitamos iniciar desde la virtualidad, necesitamos iniciar y no tenemos una plataforma educativa. Hay una necesidad en América Latina que es particular y es la conexión a Internet. No es una conexión, digámoslo, asequible a todas las personas, no es un derecho como tal, como el mínimo vital del agua. Eso nos empezará a preguntar justamente sobre los diferentes tipos de desarrollo y las inversiones de las empresas de telecomunicaciones, porque hoy en esta particularidad de la pandemia, pues el Internet lo necesitamos justamente para ciertas actividades y entonces nos genera la pregunta, profe, ¿qué hacemos con los estudiantes que no tienen computadores en la casa? ¿O qué hacemos entonces justamente con los que no tienen internet pero tienen computador? Entonces son una serie de preguntas que quizás las empresas de telefonía de celular hoy han facilitado con el acceso a WhatsApp y redes sociales y, y es de cierta forma compartirles que hay experiencias educativas que he conocido en Colombia, en Antioquia particularmente, en varios países de América Latina, donde se ha profundizado muy fuerte el ejercicio de promover la educación a través de estas plataformas. Entonces, permitirnos pensar y generar pues cosas distintas pues en relación a esta práctica educativa que llevamos. Por acá hay una foto mía, pero voy a seguir rápidamente. Y hay un paradigma muy particular con el que se han trabajado las tecnologías desde
la UNESCO en 2014 desarrolla un texto muy interesante sobre prácticas y tecnologías emergentes para la educación, y allí pues se empieza a dar un fenómeno de cubrimiento de tecnología para América Latina. Entonces inician los computadores portátiles o los laboratorios de computadores, un salón con los computadores destinados para el desarrollo de la clase. Entonces los estudiantes iban una vez a la semana a ese lugar a recibir la clase, pero resulta que hoy con esa fuerza que la tecnología va generando su evolución, pues entonces genera que los dispositivos móviles entran e irrumpen la dinámica de clase. En su principio, en un principio, perdón, hubo un malestar justamente por tener estas herramientas, pero hoy se convierte en un aliado para la educación. Y resulta que no podemos satanizar a la tecnología dentro de la práctica educativa. Pues resulta que cuando inicia todo este tema de la tecnología para nuestros países, comenzamos con mucha fuerza a trabajar en plataformas, en kits, en artefactos, en dispositivos móviles, y ahí se centraron los grandes momentos de apropiación como tal que se brindaban a los profesionales de la educación en todos los países. Pero resulta que las plataformas educativas, los kits de herramienta, Lego, no sé, Arduino, pues diferentes kits que se han venido promoviendo en América Latina, pues tienen una fecha de expiración. Y es que en últimas, como la tecnología va avanzando muy rápido, pues entonces esa formación momentánea genera que pronto también estemos desactualizados si solamente nos centramos en estudiar una plataforma. Entonces, lo que nos reta justamente estos momentos de la educación es ir entrándonos, y acá hay una metáfora que utiliza Diego Leal Fonseca, un profesional de acá de Colombia, que se llamaba la cebolla de la tecnología educativa, pensando el para qué la tecnología educativa. Entonces, la tecnocebolla, pues entonces nos habla de una capa externa que fue donde nos centramos, pero resulta que hay más en el interior de esa cebolla, y es justamente los modelos, las técnicas y los métodos del aprendizaje. Y es ahí donde debemos de tener un poco más de fuerza. Entonces, al profe le damos un montón de técnicas y tips para que use herramientas y artefactos, pero poco profundizamos en la conexión de los modelos educativos o de las técnicas y métodos junto con las herramientas. Y vamos un poco más adentro. Dentro de este ramillete de tecnología para la educación, pues están justamente las teorías del aprendizaje, el constructivismo, el cognitivismo, el conductismo, que pues nos han enseñado sobre esto, pero el paso entre la universidad o nuestra formación y el avance tecnológico pues nos va generando una brecha, y esa brecha pues hay que reducirla. Y esa reducción es donde se deben centrar las propuestas de formación y apropiación a los docentes. ¿Cómo reducimos la brecha en la aplicación del conocimiento que ya lo tiene el profesional con el uso de las herramientas? No solamente en el uso de la herramienta. Pero aún hay algo más importante, y son los fines de la educación. Resulta que la educación está parada en 4 pilares, y es ahí donde debe centrar nuestra apuesta y nuestro acto pedagógico. ¿Cuáles son esos 4 pilares de la educación? No sé, por acá en el chat, voy a utilizar el chat para que sea un poco más interactiva. ¿Cuáles creen ustedes que son los 4 pilares de la educación? Vamos a ver el chat por acá, 4 pilares de la educación. ¿Cuáles creen que son? Vamos a ver quién se atreve por acá a ponérnoslo en el chat. 4 pilares de la educación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que son? Bueno, vamos a ver quién se atreve. ¿Quién nos pone en el chat cuáles son los 4 pilares de la educación? ¿Quién nos dice? Bueno, profes, aprender a hacer, muy bien, ese es uno. Aprender a conocer, muy bien. Bueno, por acá ya empezaron. Saber hacer, ser, conocer, convivir en armonía. Muy bien. Los 4 pilares de la educación son eso: el saber, el hacer, el ser y el convivir. Esos 4 pilares de la educación deben de estar presentes, independiente de la herramienta y la plataforma. Entonces, cuando en ocasiones en la virtualidad nos olvidamos de esto, nos olvidamos de esos 4 pilares de la educación, pues nos centramos en la herramienta por la herramienta, en la usabilidad por la usabilidad.
Y resulta que hay una cosa que se llaman las CI2, las competencias informáticas e informacionales, que son las que deben estar en suficiencia para hablar de alfabetización digital. Las competencias informáticas se refieren a la capacidad de gestión de la información, de buscar, de indagar, de usar, y las competencias informáticas se refieren a la usabilidad de la herramienta, a cómo usar los computadores portátiles o cómo usar la Mac o cómo usar el iPad. Y resulta que pues, los estudiantes tienen más desarrolladas las competencias informáticas en usar la herramienta, claro, porque se familiarizan mucho más fácil con el celular, con algunas redes sociales. Y los docentes, por su parte, tienen más desarrolladas las competencias informáticas, pero no, perdón, informacionales y no informáticas. El reto como tal hoy es cómo nivelamos justamente ambas competencias, informáticas e informacionales, que permitan justamente a la par generando procesos de promover estrategias que permitan justamente avanzar en la construcción del conocimiento. Bueno, vamos por acá, vamos a seguir justamente en esto y encontramos lo siguiente. Resulta que las, los ambientes virtuales de aprendizaje se han convertido en una necesidad para algunos profes. Entonces, cuando hablamos de OVAs u objetos virtuales de aprendizaje, la gente se remite específicamente a pensar en la plataforma. Entonces dice, yo necesito de la plataforma para poder desarrollar objetos virtuales de aprendizaje. Y el asunto acá es que, pues de cierta forma, mi propuesta y lo que hemos venido promoviendo en diferentes espacios, donde la tecnología nos genera unas grandes brechas, pero la educación debe continuar, el acto pedagógico debe continuar, es justamente como lo hacemos pues los que tengan la plataforma o el ambiente virtual de aprendizaje, pues lo puedan usar, pero los que no lo tienen, pues a la vez puedan continuar en el ejercicio. Entonces, justamente acá encontramos pues algunas que son muy famosas, pues como tal en América Latina, algunas libres, otras más costosas, pero los ambientes virtuales de aprendizaje tienen unas características, son espacios de encuentro, espacios multisincrónicos que pueden ser sincrónicos o asincrónicos, pueden ser flexibles o multimediales, pueden ser ubicuos, es decir, que vos podés conectarte en cualquier lugar del mundo sin ninguna dificultad y poder desarrollar el contenido educativo. Esas son características que hoy las tienen. Y ahí es donde yo hago el símil y eso mismo sucede con Facebook o con las redes sociales y sucede con WhatsApp. Entonces, en ese orden de ideas, hay una herramienta que nos va a permitir seguir administrando la clase. Ahora, es claro que esta nos presenta unas facilidades de seguimiento, de monitoreo, de seguir pues como tal la trazabilidad del aprendizaje, pero pues tenemos que pensar en educación situada, es decir, pensar en las dinámicas de los contextos, que podemos tener colegios rurales que están en la montaña, que son de descendencia campesina y que no tienen acceso como tal a nuestros recursos digitales que posiblemente sí lo pueden tener en la ciudad. Entonces, ¿cómo pensamos en generar esa movilización al múltiple uso de herramientas? Resulta que los objetos virtuales de aprendizaje usualmente se componen de recursos educativos digitales. Los recursos educativos digitales son esos elementos con una intencionalidad educativa que apuntan a un logro, que apuntan como tal al diseño de didácticas propias de acuerdo a la clase, de acuerdo a lo que vamos a enseñar. Y ahí tenemos una serie de elementos, los videos, las imágenes, los simuladores, los tutoriales, los laboratorios virtuales, y esto estamos hablando en un contexto completo de tecnología. Y es allí donde podemos llevarlos tranquilamente y articular con estos elementos virtuales de aprendizaje una rutina o una secuencia didáctica. Y esa secuencia didáctica es la que va a recibir el nombre de objeto virtual de aprendizaje. El objeto virtual de aprendizaje es un conjunto de elementos o recursos digitales que son autocontenibles, es decir, que representan un momento dentro de una experiencia educativa, que puede ser semanal o que puede ser mensual o que puede ser quincenal, pero que te permite la unidad de aprendizaje que tienes, lograrla llevar a la ejecución. Entonces, muchos profes en medio de la cuarentena y creo, pues acá en Colombia se vivió, no dudo que en México, Panamá, Ecuador, Chile haya sucedido igual, Argentina, que por acá también me contaron que hay personas que están en Argentina, y pues encontramos justamente que
pues los docentes se preguntaron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Planeamos el año y no podemos continuarlo. O sé que en Ecuador en estos momentos están en receso antes de comenzar. Pues bueno, este es el mejor momento para cacharrear. Cacharrear es un término muy colombiano que se refiere a explorar. Hay que explorar contenidos y los invito justamente a eso. Vamos a explorar contenidos educativos, vamos a explorar páginas, recursos, pero para que construyamos objetos virtuales de aprendizaje. Resulta que hace un par de años en Virtual Educa se realiza una... Virtual Educa es un evento que se realiza a partir de la OEA pues, y diferentes entidades, entes educativos de América Latina. Virtual Educa justamente pues, hace una investigación en América Latina sobre qué quieren aprender los estudiantes en la escuela o qué quieren encontrar los estudiantes en la escuela. Y nos encontramos con una pregunta, esa pregunta es muy cotidiana en Colombia y creo que si lo es, pues lo es en todos los países como tal de América Latina, y es la pregunta que le hace el estudiante al profe, ¿usted para qué me va a enseñar eso si eso yo no lo voy a usar? Cuando, venga, vamos a ver el álgebra. Profe, es que yo voy a ser psicólogo, ¿usted para qué me va a enseñar álgebra si eso no lo voy a necesitar? Claro, porque el estudiante de cierta forma no comprende cómo el álgebra desarrolla unas conexiones sinápticas en las neuronas para facilitar la capacidad de resolución de problemas a partir pues de las diferentes ecuaciones que encontramos allí. Entonces, eso no lo dimensiona el estudiante, pues uno como docente sí lo sabe, pero el estudiante no. Entonces, la pregunta, ¿usted para qué me enseña eso? Refleja justamente la demanda que tienen los estudiantes hoy en la escuela o los retos que tenemos hoy en la educación. Y es como justamente acercamos el conocimiento a nuestra vida cotidiana, es decir, a lo que sucede en la vida real. Es decir, cómo nosotros hoy, que estamos en cuarentena y que no estamos justamente en la institución educativa, la casa se convierte en un espacio de experimentación. Miren, nosotros tenemos en nuestra casa, tenemos el laboratorio más útil para experimentar y hace parte de todas las casas de América Latina. Algunas tendrán unos elementos, otras tendrán otros más sofisticados, otras les faltará, pero tenemos la cocina. La cocina es el espacio de experimentación, es el mejor espacio maker que tenemos para explorar y para experimentar. En la cocina vos podés picar, podés hacer, podés revolver, tenés agua, tenés elementos para transformar la materia, tenés diferentes herramientas que te permiten experimentar. Y la cocina puede ser aplicada en todas las clases. Entonces no puede ser, no, es que ¿cómo hacemos matemáticas en la cocina? Pues bueno, hagamos justamente con el profe de ciencias naturales el estudio de la materia y pensémonos cómo las fusiones, por ejemplo, de la harina y de la levadura, que son microorganismos, generamos pan. Pero ¿cómo explicamos ese fenómeno? Y ese fenómeno de crear pan, pues implicará unas porciones. Y esas porciones estamos hablando de unidades de medida. Pero después cuando esté el pan, pues hablamos de fraccionarios. ¿Cómo aplicamos los fraccionarios con el pan? Entonces, la invitación justamente y el reto que nos genera pensarnos en estas actividades, estoy hablando de un producto, de una actividad de aprendizaje, no estoy hablando de la construcción. Este producto de actividad de aprendizaje, pues nos permite justamente adentrarnos un poco a la cotidianidad del hogar y cómo la casa se convierte en el espacio de experimentación. Miren, el principal error que tenemos en la virtualidad es creer que el símil de la presencialidad lo vamos a trasladar a la virtualidad. Entonces lo que hacemos es, bueno, resulta que estamos en cuarentena y tú te vas a quedar en casa. Entonces te vas a levantar a las 7 de la mañana, que es cuando inicia la clase en el colegio, y te vas a quedar conectado hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana te vas a parar a la nevera de tu casa y vas a sacar algo de comer porque es el momento del refrigerio. Y después te vas a sentar otra vez a las 10 y vas a quedarte hasta las 12. Miren, eso es imposible en la virtualidad. La virtualidad justamente nos habla de una facilidad de cómo nosotros provocamos la experiencia educativa a través de diferentes herramientas, que en este caso, pues el Internet y el computador, pues son quizás lo más usados, pero cómo lo hacemos ahora con otras herramientas. Podemos tener WhatsApp, que en ocasiones los operadores de celular lo tienen gratuito, podemos tener redes sociales, que la mayoría de los jóvenes tienen redes sociales, y cómo generamos ahí la experiencia como tal. Entonces, es un ejemplo justamente
de que hoy tenemos una serie de herramientas que nos pueden servir para desarrollar estos procesos como tal en la escuela, en diferentes espacios, y como también esto pues lo vamos a ver reflejado en el desarrollo de los objetivos educativos que tengamos en la escuela, en la universidad, en la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces acá les voy a mostrar los componentes. Bueno, acá una precisión. Antes de comenzar a construir un objeto virtual de aprendizaje, tenemos que haber construido un itinerario de aprendizaje, una secuencia didáctica. Y es la planeación curricular que realizan todos los docentes al inicio del año. No es nada del otro mundo. Lo que sí diferencia es qué recursos educativos digitales vamos a utilizar. Esa diferenciación de recursos educativos digitales pues nos van a permitir que pues tengamos a la mano diferentes elementos para la experimentación y nos van a permitir, bueno, yo quiero hacer una actividad que tenga que ver con, no sé, con ángulos, por ejemplo. Estoy dando ejemplos de matemáticas. Bueno, vamos a hacerlo con otro para otra área de conocimiento. Vamos a hablar de ciencias sociales. Y las ciencias sociales es, vamos a contar, no sé, cómo suena mi barrio, cuáles son los sonidos de mi barrio. Eso nos implicará pensarnos un montón de cosas y podemos invitarlo o retarlo a construir un audio a través de SoundCloud o a través de diferentes plataformas que permiten subir audios e incluso pueden grabar el audio desde el celular o desde cualquier dispositivo móvil y subirlo al Drive y compartir el enlace. Y de esa manera podemos tener un producto construido por el joven que le implicó pensar, que le implicó pensar en su barrio, en su escuela extendida, por decirlo así, que es justamente su comunidad, y pensar cómo reproducir sonidos que cuenten una historia sin que él hable. Eso es algo muy retador, pero eso es algo que no se soluciona en 2 horas. Eso es algo que él le implicará una semana de trabajo, pero es una actividad provocada desde el inicio de la semana, para que él tenga toda la semana para investigar, para indagar y para generar como tal su contenido. Pero entonces, esta secuencia didáctica, como les mencionaba, es la planeación que nos permite ir a la construcción del objeto virtual de aprendizaje. Un objeto virtual de aprendizaje tiene 3 elementos. Uno son los contenidos, que se dividen en 2 formas, contenidos descriptivos y explicativos, que van orientados a que el estudiante logre comprender el mensaje de lo que yo le quiero transmitir sobre ese tema que vamos a explorar, que como les digo puede ser un tema de una semana, de 15 días o de un mes, pero que lo pone en contexto. Y podemos utilizar diferentes herramientas educativas para, para generar como tal esta experiencia de aprendizaje. Y es, por ejemplo, utilizar lecturas, podemos enviar documentos para leer, podemos generar archivos PDF que podamos escribir nosotros y enviárselos a los estudiantes, cibergrafías o páginas donde ellos puedan investigar, películas que pueden ver en su casa o videos que podemos contener donde les expliquen como tal al estudiante o le describa lo que vamos a hacer. Elementos de contextualización es el segundo componente del objeto virtual de aprendizaje y son esos recursos educativos de apoyo donde el estudiante va a profundizar ese elemento descriptivo con el que le expliqué. Simuladores, videojuegos, tests, aplicaciones móviles y por último las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje que buscan, las actividades de aprendizaje buscan valorar el conocimiento. Pilas este concepto, es valorar, no evaluar, porque en la virtualidad vamos a encontrar unos limitantes en la evaluación. Y eso es algo que debemos de empezar. Ahorita lo escuchaba cuando preguntaban sobre la valoración docente. Y eso es algo que tenemos que pensarnos justamente en esta particularidad. Y es que, ¿cómo vamos a pedirle puntualidad a un joven en conectarse a una hora específica en una casa donde solamente tienen un solo computador, por ejemplo, y la familia está en teletrabajo? Pues el papá o la mamá se van a colocar en una posición de no saber qué elegir. O mi hijo estudia y si tengo 2 o 3 hijos, ¿cómo vamos a pedir que se conecten? Y pues a la vez yo tengo que trabajar. Entonces, ¿cuál de las 2 cosas hago? Pues en el mejor de los escenarios, ¿cierto? Entonces, eso nos implica tener unos espacios flexibles en los cuales podamos ser atrevidos en pensarnos otras cosas. No sé, pues ahorita leí algunos comentarios y veía experiencias muy similares o cercanas a esto que tenemos acá en Colombia, y es justamente una forma de dinamizar la experiencia educativa. Y siento que nos vamos conectando justamente
en cómo estamos resolviendo con lo que tenemos provocar experiencias de aprendizaje. Entonces, en la valoración de la actividad de aprendizaje buscamos, y son tres tipos, son de conocimiento, son de desempeño o son de producto. Esos son tipos de actividades de aprendizaje. Es decir, yo le puedo decir al estudiante a través de un quiz o en un formulario y hacer una actividad de valoración de conocimiento. Como también, pues yo puedo indicarle, debes hacer un PAN con este procedimiento y pues ahí haré una evaluación de desempeño, ¿cierto? Una valoración de desempeño. Y un producto, pues puede ser justamente construir un artefacto o un elemento o preparar algo para socializar a los demás estudiantes. Voy a dar un ejemplo. En primera infancia, o sea, los niños entre los 5 y los 7 años. Soy scout, toda mi vida he pertenecido al movimiento scout, que es el movimiento juvenil, uno de los más grandes que hay en el mundo, justamente en torno a la buena ciudadanía y al aprender haciendo. Y trabajo justamente con los niños entre los 5 y los 7 años. Entonces, eso es primera infancia. Y nos preguntan, bueno, ¿cómo hacemos las actividades con ellos? Es una actividad muy simple que está justamente dentro de las propuestas educativas de primera infancia y es el reconocimiento del esquema corporal. Entonces, vamos a hablar de los sentidos como los orificios del cuerpo a través de los cuales traspasan los estímulos y permiten sentir. Pero en ese sentir, pues es donde hablamos del esquema corporal y reconocer qué pasa en nuestro cuerpo. Entonces, la actividad como tal descriptiva es justamente grabarle un video simple de máximo 3 minutos donde le cuento al niño o niña qué son los sentidos y que tenemos 5 sentidos. Los ojos, la nariz, la boca, las orejas, la piel, hablamos justamente de dónde están los orificios y le explicamos cómo funcionan rápidamente los sentidos. Pero lo retamos como tal y le decimos, te vamos a retar y hacemos actividades de contextualización. El reto es, durante esta semana vas a tener 5 experiencias a través de tus sentidos. Es muy importante en la primera infancia articular a los padres de familia o los cuidadores, puesto que los niños, su nivel de autonomía no es igual a un joven que está en secundaria o que está próximo a salirse del colegio, pues a finalizar su colegio. Entonces, en este caso, pues es contarle también a los papás en qué consiste esta actividad o esta experiencia educativa y cómo los papás, pues pueden acompañarla. Entonces, es muy sencillo. 5 actividades cortas que los vamos a retar sus sentidos y nos van a generar un video al final de esta semana donde a través de un dibujo con el esquema corporal nos cuente cómo te fue. ¿Cuáles fueron esas actividades? Muy simple. ¿A qué sabe tu cocina? Entonces, véndate los ojos y descubre el sabor de 5 cosas que te dará tu papá o tu mamá o tu cuidador. 5 cosas que pueden ser un chocolate, un poquito de jabón en la lengua, no sé, una cebolla, un maíz, pero que él descubra a qué sabe con los ojos vendados, ¿cierto? Entonces justamente le reta a que él reconozca cuáles son sus sentidos. Cuando hablamos de inteligencia, de inteligencias múltiples, pues justamente hablamos de esas capacidades kinestésicas, musicales, que permiten encontrar cuáles sentidos son más fuertes que otros. Entonces miramos que desde la primera infancia estamos trabajando este tema. Otra actividad puede ser a qué huele tu casa. Y la actividad consiste en que él reconozca 5 olores con los ojos vendados. Y que, pues, ese es el reto, el papá los tendrá que recoger, no mostrárselos antes de ponérselos a oler y que él descubra a través de su olfato cuáles son esos 5 elementos. Entonces, miren que es una actividad que no implica tecnología, que no implica plataformas, pero se convierte en una actividad de aprendizaje, que se convierte en una experiencia diferente al niño o niña. Y eso es en últimas, cuando hablamos de innovación educativa, innovación habla de una nueva acción. Ese es el término innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación educativa, una nueva acción, pues podemos tomar acciones que ya hemos hecho en la presencialidad y provocar nuevas experiencias. Y como les digo, pues tenemos nuestra casa, tenemos nuestras herramientas en el hogar. Miren, algo tan simple, ¿cómo hablamos de los fluidos y de cómo funciona la presión del agua con el sanitario en la casa? Y ahí estamos hablando del principio de Pascal, de la fuerza y el agua, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cómo, por ejemplo, funciona el sanitario o el baño de la casa? Porque cuando hundimos el baño, el agua se va. Explique ese fenómeno.
pero también experiméntalo en tu casa, cambiando la bomba, cambiando la llave del baño. Miren que se convierte en una actividad muy simple y muy cotidiana que está en la casa, pero cómo justamente promovemos esas experiencias en nuestros jóvenes justamente para, o nuestros estudiantes, justamente para relacionar el conocimiento en esto. La provocación de esa experiencia de los fluidos en el sanitario justamente nos va a hablar de las leyes de Pascal y los principios como tal del agua. Los centramos a la teoría desde la experiencia, desde la experimentación. Y ahí provocamos un deseo de saber distinto, porque le estamos invitando al estudiante a que nos entregue una actividad de aprendizaje. No estamos empezando por el contenido, es decir, no empezamos por este lado de contenido, empezamos por el final y lo retamos a que llegue al final. Y resulta que esta semana el reto que vas a tener es que nos expliques cómo funciona el sanitario de tu casa, pero también que nos muestres cuáles son los elementos que lo componen y qué función tiene. Por ejemplo, qué función tiene la bomba de agua que cuando se sube, porque se está llenando el tanque, el agua deja de entrar al sanitario. Pues es una explicación desde la física, pero el estudiante no la va a ver desde la física, la va a ver desde un reto que le puso el profesor. Ahora, preparémonos para pagar los daños de los sanitarios. No mentiras, pero justamente es provocar esas experiencias educativas como tal con nuestros estudiantes para encontrar otros sentidos o nuevos sentidos como tal. Por acá veo algunos comentarios que siguen en Facebook, pues tengo mi Facebook abierto, veo un montón de likes. Bueno, y en ese ejemplo de lo que menciono, ahí di un like, en ese ejemplo de lo que menciono es donde nosotros tenemos un reto de transversalizar la propuesta educativa y les invito a los que están en la planeación en estos momentos de cómo juntos pueden planear o provocar experiencias que conecten como tal el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. Y miren, cuando hablamos de educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, pues nos pensamos en un montón de artefactos por allá del otro mundo, pero resulta que esos artefactos como tal no, pues no tenemos que llegar a una gran inversión para tener un montón de elementos. Resulta que la educación con enfoque STEM, que es una de las pedagogías emergentes, por decirlo así, hoy en el mundo, cuando hablamos de STEM, hablamos de relacionar el conocimiento con la vida cotidiana y hablamos de llevar el conocimiento más allá del salón de clase, del espacio de experimentación. Y hablamos de justamente integrar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática en producir experiencias. Pero pilas con esto que les voy a explicar, que es muy, muy, muy importante lo que les voy a decir. Si estaban aburridos, pues les voy a invitar a que presten mucha atención, porque esto que vamos a ver acá es muy importante, incluso es tan importante que lo voy a colocar como ver en pantalla completa. Resulta que lo que ven acá en este momento se llama la taxonomía digital de Bloom. Bloom es un psicólogo que propone unos objetivos educativos como tal para explicar el proceso de la disponibilidad de los contenidos y las actividades para promover habilidades del pensamiento desde el nivel inferior hasta habilidades del pensamiento de orden superior. Es decir, cómo proponemos una secuencia didáctica de manera progresiva. E incluso nos provoca, ahí eso es muy particular por parte de la taxonomía de Bloom, nos provoca a partir de verbos y cómo esos verbos son utilizados o distribuidos de una manera estratégica para ir en orden lógico desde el pensamiento inferior al pensamiento superior. Y es justamente ahí donde nosotros debemos pensarnos en la construcción de los objetos virtuales de aprendizaje o las actividades de experimentación. Y es partir de estos dos primeros, vamos a empezar de abajo hacia arriba, de la adquisición del conocimiento hacia la profundización que permita la creación. Cuando estamos hablando de adquisición del conocimiento, estamos justamente hablando de dos objetivos básicos, recordar y comprender. Pero hay unos verbos específicos incluso que nos permiten pensarnos en actividades para eso. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, dominar, localizar. Y aquí, por ejemplo, pues utilizamos algunos ejemplos que nos pueden servir incluso para pensarnos en nuestra clase cuando si va a ser full digital.
En el caso de comprender, pues hablamos de interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar. Y estos dos elementos, pues nos hablan de actividades para la adquisición de conocimiento, que no es nada más y nada menos que lo que nos referimos en contenidos en el objeto virtual de aprendizaje, de contenidos descriptivos y explicativos para la adquisición de conocimiento, para que el estudiante comprenda y para que el estudiante recuerde. ¿Cómo que recuerde? No podemos desconocer que hay unos saberes que anteceden al desarrollo de lo que estamos haciendo. Es importante eso, ¿cierto? El segundo nivel, profundización del conocimiento, analizar y aplicar. Y aquí ya estamos hablando de elementos de contextualización, donde le permite al estudiante justamente tener una experiencia distinta con lo que le estamos proponiendo. Pilas, toda la actividad debe contener estos momentos. Pueden ser, como les digo, quincenales, semanales, pero deben contenerlos todos juntos, que nos permita como tal vivir la experiencia desde el nivel inferior hacia el nivel superior del pensamiento, ¿cierto? Vamos al tercer elemento. Justamente hablamos de actividades de aprendizaje. Ese tercer elemento, ¿cuál es? Evaluar y crear. Cuando hablamos de creación, ya hablamos de una capacidad de dominio del conocimiento que le permite construir. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el símil con el ejemplo que les di de la primera infancia del esquema corporal. Cuando el niño me realiza el video al finalizar la semana y me habla con apropiación de su esquema corporal, ya estábamos hablando que yo estoy evaluando la capacidad de dominio del conocimiento en la última fase, en la creación y en la evaluación. Porque la adquisición del conocimiento, para comprender, yo le conté a través de un video qué eran los sentidos y lo provoqué a profundizar el conocimiento a partir de esas actividades cortas de a qué sabe tu cocina, a qué huele tu casa, cómo tocas tu casa, a qué suena tu casa, entonces reconocer algunos sonidos, la olla pitadora, la licuadora, la cafetera, la sanduchera, no sé, la ducha del baño, y que él logre reconocer esos sonidos. Cuando él logra decir y descubrir los aciertos, porque hay que invitar a que el padre de familia lleve digamos que un listadito de aciertos y no aciertos, pues el estudiante va a lograr al finalizar contar cómo descubrió o qué no descubrió o qué le faltó por descubrir, pero en últimas ya me está hablando de una apropiación de conocimiento. O sea que ya en ese nivel estamos hablando de habilidades de orden superior. Entonces, bueno, este es un panorama muy grande. Acá, pues les voy a compartir esta diapositiva a través de las memorias del evento. Pues vamos a tener, hay una serie, la taxonomía de Bloom, reunida justamente con las aplicaciones de Google, pues nos permiten hablar de las fases de la taxonomía y de qué aplicaciones de la suite de Google podemos utilizar. Es una herramienta de apoyo. Al igual, otras aplicaciones gratuitas que pueden tener para este ejercicio. Y quiero llegar a esta parte antes de pasar a mostrarles unas páginas muy interesantes. Miren, el objeto virtual de aprendizaje busca provocar experiencias educativas que provoquen el deseo de saber. Hay tres características que puede decirse que tiene una actividad educativa. Que sea educativa, que sea variada y que sea animada o divertida. Esa sigla EVA es una actividad, ¿cierto? Pero resulta que nosotros como profesores, como educadores, la vemos al revés. Es decir, nosotros, o bueno, la vemos al derecho. Nosotros la vemos educativa. Primero, nosotros queremos que tenga un alcance educativo. Recuerden que los pilares de la educación son el ser, conocer y el convivir. Esos cuatro pilares, ahí me enredé. Que sea educativa, es lo que buscamos nosotros como profes, ¿sí o qué? Que sea variada, tratamos de que sea distinta. La virtualidad nos sacó de la zona de confort a los profes, porque nosotros como profes ya teníamos como unas clases enlatadas donde simplemente la destapábamos y seguíamos las instrucciones, ya no las sabíamos. Nada, la virtualidad o esta pandemia nos sacó de esa zona de confort y, profes, la educación no está solamente ahí, vamos a explorar otras cosas. Entonces buscamos que sea variada, ¿cierto? Y por allá, pues nosotros le damos el toquecito de que sea animada o provocar que sea animada para el estudiante. Pero pilas con esto, el estudiante se la debemos proponer al revés. ¿Cómo que proponer al revés? Sí, se la debemos proponer de que sea animada, variada, y el estudiante por allá lejos encontrará el sentido educativo. ¿Cómo que encontrará el sentido educativo? Sí, al estudiante no le interesa saber la ley de Pascal. Realmente eso no le interesa saber. Pero nosotros, pues ese es nuestro mayor interés, dar la ley de Pascal justamente para explicar cómo funciona la física y los fluidos.
Pero al estudiante, cuando lo retamos a explicar cómo funciona el sanitario de su casa, pues justamente le estamos diciendo de cierta forma, vaya, experimente. El estudiante se va a sentir retado y va a ir a hacer la actividad. Pero resulta que de fondo, implícitamente lo estamos llevando a descubrir que hay un señor que se llamaba Pascal, que hay unas leyes de Pascal que funcionan de una forma particular, que es esto y esto y esto, y ahí lograr hacer la fusión entre el conocimiento, la experiencia y la información que nosotros queremos que el estudiante tenga. Entonces, ahí es donde justamente está hoy el paradigma de la educación y pues, regresar a esas esencias como tal de la experimentación. Miren, la mayor innovación educativa yo creo que es regresar a lo esencial, es regresar a la vida cotidiana. Les voy a dar un ejemplo. Por acá lo tengo abierto. El ejemplo lo tengo por acá en mi escritorio. Se los voy a abrir. Y resulta que es en una escuela rural de Antioquia, que queda a unas 8 horas de la capital, de la centralidad de Medellín. Y por acá, los profes de esta escuela hicieron un proyecto con sus estudiantes. La escuela se llama Institución Educativa Manizales. Y lo que hicieron ellos, miren cómo es de particular. Les entregaron a cada familia unos insumos. Les entregaron una guía de aprendizaje. Les entregaron dos pollos pequeños, dos pollos vivos. Les entregaron cuido de levante, una malla plástica, un abono orgánico, una cal agrícola, semillas de tomate, de berenjena, de cebollín, de habichuela, de toronjil, de caléndula. Y el reto y la experiencia educativa que van a tener estos estudiantes es criar los pollos y hacer una huerta en la casa. Resulta que esta institución educativa es rural, es de la montaña, son de familias campesinas. No podemos inventar la rueda cuando es un ambiente donde siempre han vivido. Entonces estos jóvenes, el reto que tienen este semestre es construir su huerta o su huerta como tal en la casa y criar a los dos pollos. Pero entonces, ¿eso cómo se va a hacer? Transversalizando, y por acá tienen pues los horarios en los que se lo entregaron a los estudiantes desde preescolar hasta el último grado, y ellos van a tener unos encuentros progresivos con los docentes de diferentes áreas, donde la provocación de la conversación va a ser justamente la experiencia de su huerta y la crianza de los pollos. Estoy dando un ejemplo de cómo no tenemos que caer en la tecnología por la tecnología. La esencia hoy nos está mostrando justamente que en los elementos más simples, pues también podemos encontrar experiencias educativas. Dependerá de nosotros, de cómo provocamos el deseo de saber, de cómo provocamos el deseo de descubrir al estudiante. Entonces acá me dirían, bueno, pero entonces eso, lo que ustedes dicen por allá de STEAM, esto es STEAM. ¿Ustedes qué creen? Pues el pelado está, pues el joven está experimentando con los químicos de la tierra, está experimentando con los fertilizantes, está experimentando con los cuidados que le da a las gallinas, está experimentando con los cuidados del sol y cómo no se le quema la planta cuando está creciendo. Ahí está aplicando la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, las matemáticas, justamente en una práctica muy rural. Entonces, es el ejemplo de los que le quería dar para también decirles, profes, no se preocupen si no tienen tantos artefactos, podemos volver a lo simple, y lo simple lo tenemos donde menos creemos que está. Y por acá les voy a mostrar, pues voy a seguir en la lógica de dar herramientas, y esto es del PET del Colorado, la Universidad del Colorado en Estados Unidos, que desarrolla una serie de simuladores gratuitos que están a disposición para experimentar. Ingresamos a la página pet.colorado.edu, pues damos la opción de español y encontramos los simuladores. Hay simuladores de física, de química, de matemáticas, de ciencias de la tierra, de biología, de todas las simulaciones, de simulaciones traducidas, pero resulta que estos simuladores, voy a entrar a todos los simuladores, se pueden descargar y yo me los puedo llevar en una USB y entregárselos al estudiante. Y el estudiante va a poder tener acá diferentes simuladores de diferentes contenidos de materia que yo puedo desarrollar en la clase.
son completamente gratuitos, los podés descargar. Cuando ingresas al simulador te da la opción de que lo descargues. Mira que acá te da el botón descargar. Puedes correrlo en el computador, puedes insertarlo también si tenés un blog en Classroom, o si podés tener Facebook y lo compartís en Facebook, no tenés ningún inconveniente y tenés una experiencia que puedes desarrollar con tus estudiantes a través de estas páginas simuladoras. Posiblemente nos demoremos en encontrarnos dentro del aula de clase. Posiblemente nos demoremos en encontrarnos en la institución educativa. Pero lo que no podemos perder es hacia dónde vamos con la educación. La educación es el motor de transformación de las sociedades. La mejor inversión económica hoy en cualquier país de América Latina es no parar la educación. Por eso tenemos que continuar, profes. Cuando un joven se sale del sistema educativo, cuando un joven deserta de la universidad o de la educación superior, es un joven que estamos dejando a un paso de la ilegalidad, a un paso de entrar a grupos armados, a un paso de las drogas. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? No podemos parar. Tenemos que seguir provocando el deseo de aprender. Y lo que estoy hablando no es solamente de Colombia, lo estoy hablando de América Latina. Entonces, nuestro gran reto es cómo seguimos promoviendo experiencias educativas que permitan provocar el deseo de saber. Entonces, voy a parar en este momento. Y bueno, pues, antes de continuar, les voy a contar, bueno, acá hay otras páginas, se las voy a dejar acá en la presentación, son recursos de Telefónica que son libres. Esta es una página que parece alemana, pero no es alemana. Vos podés de acá cambiarles el idioma español y podés tener también, es de Siemens, puedes tener también diferentes recursos educativos muy similares a EducaPlay, que es una página donde puedes descargar contenido, pero esta página te permite agregarla justamente a las actividades de aprendizaje. Acá tenemos otros proyectos, proyecto Descartes, que es justamente proyectos de física, de diferentes áreas del conocimiento. Acá podemos encontrar un montón de elementos como tal y de páginas. Por eso, la palabra que les decía ahorita, cacharrear, explorar, yo creo que es el reto para los que estén planeando clase en estos momentos. ¿Cómo vamos a provocar que se investiguen o se indaguen o se construyan esos objetos virtuales de aprendizaje? Les voy a dar un ejemplo antes de irme, lo tengo por acá, y les voy a dar un ejemplo justamente de, por acá lo tengo, se me hizo el reto de radionovela. Lo voy a tener por acá. Inicio. Eh, qué pena, hombre. Pero les quiero mostrar un ejemplo de un reto de... Les voy a mostrar un reto que no lo veo por acá. Qué pena. Ya sé dónde está. Está en teoría virtual. Les voy a mostrar este reto y es un reto de una infografía. Voy a abrirles también uno de una radionovela y es justamente de cómo provocamos una experiencia simple con recursos libres. Entonces, digamos, una radionovela. ¿Qué es una radionovela? Sabemos que hace muchos años en América Latina la radio era la herramienta de difusión. E incluso, ahí le doy un tips. En los países donde tenemos dificultades de conectividad o en las regiones, el uso de la radio y la televisión es mucho más oportuno que el Internet. Pues tenemos experiencias en países de América Latina donde se han educado en bachillerato con Internet, entonces perdón, con radio y televisión, entonces es la invitación a contemplar estos medios alternativos también para ese proceso. Entonces, bueno, un reto, el reto es la radionovela. En realidad, este reto de la radionovela pertenece a promover las figuras literarias. Y ese es el contenido del área de lengua castellana, las figuras literarias. Pero yo no le voy a decir al estudiante, venga, que le voy a enseñar las figuras literarias. Yo le voy a decir, vea, ¿usted sabe qué es una radionovela? Te voy a retar a que hagas una radionovela. ¿No sabes qué es una radionovela? Mira, la radionovela es esto. Tuvieron sus inicios en tal década, sucedió en estos momentos, está constituida por diferentes herramientas, por voces, por música, por efectos de sonido. Doy ejemplos de radionovela. ¿Recuerdan en el OVA? Los elementos de contextualización. Estos son elementos de contextualización. Acá yo le digo, hagan equipos de trabajo. ¿Quieres conocer más? Les doy contenido, información de contenido, de contexto. ¿Cuáles son las características de la radionovela? ¿Cómo escribir una novela corta? Pero le digo, haga equipos de trabajo entre ustedes, compañeros. Unos que sean creativos, otros que sean realizadores. Miren, esta página es gratuita, puede subir sonidos ahí. Es lo que yo le estoy invitando a hacer al estudiante. Y miren, estos son los pasos del reto.
Todos los integrantes del equipo deben realizar un acta donde se pongan de acuerdo de los roles. Realicen un proceso de producción, o sea, hagan un guión. Y el guión yo se los voy a revisar porque les voy a revisar ortografía y les voy a revisar de qué manera están desarrollando el contenido. Pero cuando me lo entregan, al final con la radionovela, para yo comparar el audio con el guión que me entregaron. Y la radionovela debe ser en 1 minuto 30 segundos. Ese es el reto realmente. ¿Cómo lo pueden hacer? Con el celular. Con un celular, con efectos de sonido, hay aplicaciones que se llaman 1000 efectos de sonido, aplicaciones gratuitas, con YouTube, con diferentes herramientas, pueden hacer sonidos de fondo y hacer una radionovela. El tema de la radionovela se lo puedo dar yo como considere, hablar de objetivos de desarrollo sostenible, hablar de equidad de género, hablar de, no sé, la prevención, la prevención en la pandemia. Doy recomendaciones que tener en cuenta al momento de grabar y miren, por cada cosa que usted haga, yo le voy a dar unos puntos y usted se puede ganar unos puntos y yo hago un ranking a partir de estos retos. ¿Cuánto tienen para hacer esto? Tienen para hacerlo una semana. La próxima semana te voy a poner otro reto. Listo. Y el otro reto te lo cuento la otra semana. Pilas, arranquen. Yo le doy esta información el lunes y el estudiante tiene toda esta semana para investigar, para escribir, para hacer el guión, para grabar, para subir y para enviármelo. Tiene suficiente tiempo, una semana, para reunirse con los compañeros, para ponerse de acuerdo. Entonces, no podemos pensar que entonces yo me voy a quedar dictando una clase de qué es la figura literaria, sino más bien cómo a partir de esto, pues yo provoco el encuentro entre ellos, pues el encuentro virtual, provoco la producción del contenido y la generación de información. Y bueno, pues de igual forma, como pueden ver, es una estructura muy simple que es ejemplos de cómo son, cuáles son los roles y cómo lo podrías hacer. En ningún momento le digo qué tiene que hacer, pues no le digo qué tiene que decir, pero sí le digo cómo lo puede hacer y listo, esa es su experiencia de aprendizaje. ¿Cómo me puede mandar el audio? Me lo puede mandar o subiéndolo a SoundCloud, que incluso por acá doy unos puntos por subirlo a SoundCloud, o subiéndolo a Google Drive, o mandármelo por WhatsApp. Hay diferentes formas. O sea, no hay barrera como tal en estos momentos para pensar que podemos parar la educación. Y se los daba ahorita en un ejemplo, la mejor inversión que podemos seguir haciendo, pensando en la reactivación económica de América Latina, es no parar la educación. Si paramos la educación, vamos a parar la posibilidad de generar asuntos de innovación y transformación en un futuro cercano. Ese es el gran reto. Educamos para la libertad y para generar sujetos felices. Entonces, bueno, ahí estamos. No sé, paro hasta acá. Si tienen preguntas, comentarios.